¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues fíjense que la presidenta de la República, la señora Claudia Sheinbaum Pardo, no baja de la aceptación de los mexicanos. Una encuesta que publica el Heraldo de México, pues la ubica en una aprobación del 78% en su desempeño, cosa que la propia presidenta agradece al pueblo de México. Ella dice textualmente: lo que quiere decir es que nos mantenemos, en el caso de la encuesta del Heraldo, con el 78%, está de acuerdo en cómo estamos haciendo las cosas, y eso significa que hay que agradecerle a la gente, al pueblo de México, decir que no los vamos a defraudar, vamos a ir trabajando para el pueblo de México todos los días. Manifestó desde la propia conferencia la mañanera del pueblo. Lo importante, dice la presidenta, es esta tendencia que se mantiene. El mes pasado estaba en el 79%, el mes anterior en el 78%, y sigue en el mismo nivel de las encuestas que publica el Heraldo, es decir, que se mantiene realmente, porque el margen de error de estas encuestas es muy reducido, es de más o menos 2 o 3%, precisa la propia presidenta al dar a conocer esta encuesta que, bueno, fue publicada en el Heraldo. Luego, ante esta situación, pues los fachos no dejan de atacarla, no dejan de eh, golpear a su gobierno, a Morena, pero la encuesta pues revela lo que la gente quiere. Nuestra presidenta quiere a su gobierno, y entonces los voceros de la oposición pues están entripados cuando conocen este tipo de información. Claudia Sheinbaum asegura que la oposición en México pues ya se quedó sin voceros, no tiene voceros, y por eso andan buscando de dónde enjalar a uno de otro lado, y ahora lo encontraron convirtiendo a Ernesto Zedillo en su vocero, el vocero de la derecha, porque ya no tienen credibilidad. Habla, por ejemplo, dice la presidenta, Marco Cortés, habla Anaya, habla Alito de Democracia, habla Aguilar Camín, Enrique Krause y otros más fachos, comentócratas de la derecha, que hablan de democracia, que cuando hay libre expresión, libre manifestación de las ideas, pero ellos pues ya no tienen credibilidad. Entonces dice la presidenta que al criticar a estos, pues, por ejemplo, dirigentes de partidos de oposición, de intelectuales, o sea, de intelectuales y comentócratas de los medios que encabezan una campaña contra su gobierno para posicionar la idea de que el gobierno de Claudia Sheinbaum pues es autoritario e incluso hasta dictatorial, como siempre lo hicieron con López Obrador, pero ya nadie se las cree. Dicen que como nadie les cree, entonces ahora están buscando al expresidente Zedillo que abra la bocota como su nuevo vocero, y recuerda a ella, le recuerda a Ernesto Zedillo su papelón de presidente ampón de la República, cuando se registraron las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas, y todavía le enfocó a todo el pueblo de México deudas privadas para que las pague el pueblo de México en el caso del Fobaproa. Dice la presidenta, ahora resulta que este tipo, Ernesto Zedillo, es el paladín de la democracia. Yo diría que sería el paladrín de la democracia, y por eso también el Gutiérrez Rebollo, se van a publicar audios que involucran a la familia Zedillo con el narco. Era también no solamente el de Felipe Calderón, un narcogobierno, sino el del propio Ernesto Zedillo. Esto lo asegura César Gutiérrez Priego. ¿Quién es César Gutiérrez Priego? Pues ahorita es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él es hijo del extinto general Jesús Gutiérrez Rebollo, que a su vez anuncia que hará públicos los audios que presuntamente involucran a la familia del expresidente Ernesto Zedillo con el narcotráfico, a través de su cuenta oficial de la red social de X. Hoy incluso lo vimos, ya está publicado, ustedes deben encontrarlo por ahí. Dijo que en los próximos días dará a conocer los audios. Yo diría que se apresure, no vaya a ser que le vayan a atentar en contra de su persona y su familia, porque si tiene que dar a conocer, dice que ha tomado la decisión, va a publicar los audios de la familia de Ernesto Zedillo que comprueban sus nexos con el narcotráfico estos últimos días. Porque él está siendo candidateado, bueno, tiene una candidatura como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues con ello ha despertado ya la ira
de los conservadores y corruptos, que no quiere que el Poder Judicial se reforme, que cambie. Entonces, textualmente dice este aspirante a la Suprema Corte que no es gratuito que estos ataques, mentiras y difamaciones contra mi persona se multipliquen al mismo tiempo que Ernesto Zedillo regresa al escenario público. Entonces, el mensaje es más que claro. Manifestó haber sido secuestrado y torturado a los 20 años junto con su familia para declarar en contra de su padre, porque dice, ¿por qué no mencionan eso? El chofer de mi padre, dice, también fue secuestrado y declaró bajo tortura, y porque secuestraron a sus hijos además, y por qué no mencionan también este asunto. Según escribió, el constitucionalista dijo que se va a hacer público entonces el último regalo que le dio su padre, es decir, las confesiones, los cassettes que contienen las grabaciones, en donde la esposa del expresidente Zedillo, Nilda Patricia Velasco, pues sostiene conversaciones con narcotraficantes. Este material dice que es inédito y fueron grabados en el año de 1996. ¿Se atreverán, se pregunta él mismo, los periodistas y los medios de comunicación a publicarlos? Su pregunta, pues ya lo veremos. Yo creo que muchos sí lo van a hacer, me incluyo, si es que los publica. Y al Supremo Poder del Pueblo de México le dice, gracias por combatir la infodemia, gracias por no dejarse engañar y pelear por la Suprema Corte que todos queremos. Los audios serán entonces publicados en los próximos días, según sentenció. Y pues recordar, hay que hacerlo así, que Ernesto Zedillo eligió precisamente a su padre, a Gutiérrez Rebollo, como encargado del combate a las drogas en diciembre del 2013. El extitular de este instituto se le llamaba así, Nacional para el Combate a las Drogas, INCD por sus siglas. El general Jesús Gutiérrez Rebollo murió en las instalaciones del Hospital Central de México Militar, el Hospital Militar, allá en la Ciudad de México, luego de una intervención quirúrgica, y el militar pues permanecía en ese hospital desde abril del 2011. Horas antes de su muerte, el juzgado segundo del distrito con residencia en Tepic, Nayarit, dentro de la causa penal que ahí se mantiene, la 51/2011, notificó al militar que podía pasar el resto de sus días en prisión domiciliaria, como lo había solicitado debido a que tenía un estado de salud muy precario, pues padecía cáncer. Gutiérrez Rebollo fue detenido, para hacer historia, el 2 de febrero de 1997 en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. 2 meses antes, el 6 de diciembre del 96, el entonces presidente Ernesto Zedillo lo había nombrado titular precisamente de este Instituto Nacional del Combate a las Drogas. Dentro de sus logros, de Gutiérrez Rebollo, habrían sido pues la captura de Amado Carrillo Fuentes, el famoso Señor de los Cielos, allá en Culiacán, Sinaloa, en el 89, y del otro capo, Héctor Luis El Güero Palma Salazar, socio de Joaquín El Chapo Guzmán en Jalisco en el 95, pero oficialmente se dijo que la captura del extitular de este Instituto Nacional del Combate a las Drogas derivó porque algunos de sus colaboradores y testigos, según esto protegidos, declararon que el general protegía las actividades del cártel de Juárez que lideraba precisamente Amado Carrillo Fuentes, este Señor de los Cielos, y solo atacaba a organizaciones contrarias. No obstante todo este asunto, pues su proceso penal estuvo plagado, según dicen, de vicios, de irregularidades, pues años después las mismas personas que declararon en su contra se desistieron de sus dichos y mencionaron que habían actuado en contra de Gutiérrez Rebollo por órdenes del propio ya entonces secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre. César Mario manifestó entonces en su momento al periódico Milenio que su padre investigó cómo estuvo, cuando estuvo al frente, más bien dicho, de este Instituto Nacional del Combate a las Drogas, a familiares del presidente Ernesto Zedillo, quienes ya habían sido indagados por su presunta relación con narcotraficantes, particularmente los hermanos Amezcua Contreras, que se les calificaba como los reyes de las metanfetaminas. Así están las cosas en un caso delicado. ¿A qué viene Ernesto Zedillo a abrir la trompa?
el hocico, como dicen, ahora se las va a ver negras si es que se dan a conocer realmente estos detalles. Y bueno, Sheinbaum también destacó, otra vez como en la mañanera, lo habían hecho todas las mitos y realidades del trabajo, de la presencia de nuestros migrantes, nuestros connacionales en los Estados Unidos. Pues la propia Claudia Sheinbaum dice que de los 38 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos, solo 4 millones no tienen documentos y solo el 20% de los ingresos de los mexicanos allá en Estados Unidos por su trabajo son enviados como remesas a México, por lo que el 80% restante se queda en los Estados Unidos. Digan ustedes si no convierten su trabajo en mucha riqueza para los propios Estados Unidos. Luego Sheinbaum también habló del tema que utilizó el fin de semana en su gira allá por Campeche, México. No es piñata de nadie, así lo expresó, y dijo que en Estados Unidos pues está utilizando a México precisamente como eso, como piñata, como parte de las campañas por las elecciones a gubernaturas que tendrán los gringos en noviembre del próximo año, y subraya que con las cifras positivas que dejan los migrantes que ya están dadas a conocer allá en los Estados Unidos, mejor deberían hacer campañas políticas positivas y no negativas y tendrían mucho más éxito. Dice que con estos números deberían de hacer campañas, así como les digo, positivas, no solo de los latinos o de los mexicanos, o de México, para que vieran que van a tener mucho más resonancia política en los estados donde hay una mayor influencia de la comunidad latina y sobre todo de la comunidad mexicana en estos estados de la Unión Americana. Luego, sobre la carta enviada en el asunto del gusano barrenador, pues la carta enviada al gobierno de los Estados Unidos entre la posible restricción con la que ahora se nos amenaza, la restricción al ganado mexicano por temor al gusano barrenador. Claudia Sheinbaum dice que desde el primer momento de que se detectó esta situación se han tomado medidas preventivas. Destacó que ya existían sistemas de control para este tipo de situaciones y que actualmente pues se han visto reforzadas. En la carta que dice se fue enviada al gobierno de Estados Unidos se explica todo lo que México está haciendo en esos términos. Hay solicitudes que no corresponden. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha estado trabajando desde el primer momento en que se detectó esta plaga, y se tienen muchos sistemas de control que ya existían en México y que ahora pues están reforzando. Y con esto pues tómenlo en nota, ténganlo en mente, el asunto de los fachos en México, del papel de vocero que tiene ahora Ernesto Zedillo y de cómo lo están exhibiendo y pudieron exhibirlo mucho más en su relación, cuando menos de su esposa Nilda Patricia Velasco, con los narcos. Y bueno, a ver qué ocurre en los días que vienen. Gracias por su atención, los espero con un poderoso like en este espacio, @Sociedades de Pensamiento, con un servidor Carlos Monroy en TikTok. Ya me conoce usted ahí como @Monroe_HER, desde luego en Facebook, y como siempre acompañándonos con nuestro compañero y amigo Luis Pantoja en su página Comunicadores MX.